Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En realidad he tenido algunos problemas de conectividad, entonces he tratado de solucionarlo. Parece que la red a la cual estoy conectado tiene algunas dificultades, entonces estoy tratando de alguna manera, buscar algún adaptador de tal suerte que pueda conectarme directamente a través de la red cableada, que garantiza de alguna manera que la conectividad va a ser más adecuada. Ya, entonces estoy tratando de solucionar eso. Ya, entonces, algunos me han estado preguntando en relación a los certámenes. No he tenido mucho tiempo en realidad, he tenido mucho trabajo y no he tenido mucho tiempo para revisarlo. Lo más probable es que durante el día de mañana inicie la revisión. Los que me enviaron al correo, pues no hay problema, yo igual los voy a revisar, así que no se vayan a estresar por eso. Todos los voy a revisar, tanto los que enviaron por Canvas, también como los que lo enviaron por correo por diversas razones que tuvieron, problemas de conectividad, etcétera, ¿ya? Así que no se vayan a estresar por eso. Lo que pasa es que la política en principio era un poco inflexible, no era una política que había planteado yo, sino que era una política que venía de parte de dirección de la coordinación del curso, entonces un poco inflexible, pero yo creo que hay que ser flexible en esta situación de la virtualidad, ¿de acuerdo? Entonces con lo que sí de pronto creo que hay que ser bastante subjetivos es respecto a las horas de las entregas, porque hay algunos que están entregando muy tarde, demasiado pasado de la hora. Yo entiendo que, bueno, puede que tengan un problema de conectividad y uno puede que se atrase, no sé, 10, 15 minutos, pero ya 2 horas, 3 horas, ya no sé, en realidad si ese tipo de exámenes que fueron mandados 2 horas después, no sé si pueda de alguna manera darle algún valor a eso, porque entonces estarían en ventaja en relación a los que probablemente sí entregaron en la hora adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería comentar en relación a los certámenes, ¿ya? Yo espero que el jueves ya podamos de nuevo volver a tener nuestras clases sincrónicas. Eh, entonces vamos a dar inicio a lo que quiero mostrar el día de hoy. Bien, estábamos hablando de la clase anterior, que también soy una clase sincrónica. eh, Estábamos hablando de las integrales impropias. Les hablaba de que tenemos algunas integrales ahora en las cuales los extremos de integración no van a estar eh, claramente acotados. No vamos a tener, por ejemplo, números reales en el límite superior y en el límite inferior de la integral, sino que ahora vamos a tener en el límite inferior o menos infinito o en el límite superior más infinito o en ambos, ¿verdad? En ambos, tanto límite superior o inferior, vamos a tener menos infinito y más infinito. Entonces, este tipo de integrales vamos a llamarlas integrales impropias, y esas que he mencionado son una categoría. Esta es la primera, en la cual tenemos en el límite inferior un número real y en el límite superior tenemos un infinito, ¿de acuerdo? Entonces, les decía yo en la clase pasada que bueno, que hay que reemplazar de alguna manera, quitar el infinito y poner una constante que tienda a infinito y resolver la integral desde a hasta esa constante, y una vez que tengamos resultado, entonces evaluar el límite, ¿ya? Si el resultado de ese límite, que es en el fondo el resultado de la integral, nos da un número real, entonces vamos a decir que esta integral converge. Si en caso contrario obtenemos un número distinto al número real, es decir, que nos dé un infinito positivo el límite o que nos dé el límite un infinito negativo, que son cantidades que no son reales, en ese caso vamos a decir que la integral diverge. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener claros esos conceptos de convergencia y divergencia. Ya entonces habíamos mostrado algunos ejemplos de algunas integrales impropias. Como vemos, son integrales como es usual, solo que en el límite superior tenemos el infinito. Entonces estas hay que abordarlas usando todas las técnicas que conocemos, pero hay que hacer una reescritura de
estas integrales usando esta definición. Hay que reescribirlas inicialmente como un límite, ¿de acuerdo? Y eso era lo que mostraba. Entonces, esto es una categoría de integrales impropias. La otra categoría es esencialmente similar a esta, solo que ahora en el límite inferior no vamos a tener una constante real, sino que vamos a tener el infinito negativo. Entonces, esta es otra categoría. También necesitamos que la función, por supuesto, sea continua, en un intervalo que vaya de menos infinito hasta una constante, ¿ya? Entonces ahora tenemos que el límite inferior tiende a menos infinito. Entonces, de nuevo, hay que usar esta definición. En lugar de calcular esta integral, calculamos este límite. Al infinito negativo lo quitamos y le damos una constante, en este caso a, y después hacemos tender el a hacia el menos infinito. De nuevo, si el resultado de esta integral nos da un número real, entonces decimos que esta integral converge. Y si nos da infinito negativo o infinito positivo, diremos que diverge. ¿Ya? Entonces tenemos dos situaciones. La primera, que el límite superior sea infinito, y la otra, que el límite inferior sea infinito. Y una tercera situación, que es esta que está acá en el medio de la lámina. Ahora tenemos integración sobre menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, yo les mostraba que habían dos alternativas. La primera era usando propiedades de las integrales, fraccionarla. La fraccionamos desde menos infinito hasta c, y luego desde c hasta infinito, y cada una la resolvemos aparte usando las definiciones de límites de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces yo mostré algunos ejemplos, como este, que lo había mostrado en la clase pasada, y dentro de esas tres categorías existe otra adicional, en la cual no vamos a considerar ahora un límite, en este caso, que sea infinito. Aquí no vamos a tener que ver ninguno de los extremos es infinito. Aquí lo que va a pasar de interesante es que la función probablemente para alguno de los extremos de la integral ya no va a estar definida, bien sea por el extremo superior o el extremo inferior. Entonces un ejemplo es esta integral que va de 0 hasta 1 del logaritmo natural de x. Entonces sucede que la función logaritmo natural en el 0 tiene dificultades, ¿ya? Cuando yo calculo el logaritmo de 0, la calculadora me va a arrojar error, porque la función logaritmo no está definida para el 0, sino para valores positivos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo hay que usar la definición que está acá, hay que quitar el 0 y poner una constante aquí, puede ser k, y luego escribir esta integral como el límite cuando k tiende a 0 de la integral desde k hasta 1, etc. ¿Ya? Bien, y otro escenario que es el más complejo que podemos tener es cuando tenemos que la función probablemente tiene dificultades en algunos de los extremos, no está definida. En este caso, esta función no está definida en el 0. Si reemplazamos por 0, el denominador se nos anula y esta expresión carece de sentido. Pero también tenemos el problema del infinito. Entonces, aquí hay que hacer una mezcla de dos límites. Tomar dos constantes distintas, quitar el 0, darle una constante, quitar el infinito, también darle una constante, resolver la integral entre esas dos constantes y luego hacer la primera constante, hacerla tender a 0, y la segunda constante, hacerla tender a infinito. Entonces, yo mostré en la clase anterior cómo se resolvían este tipo de integral. Entonces estoy haciendo, digamos que, un recorderis de lo que hicimos en la última clase. Bien, entonces es importante tener claro los conceptos de, en este caso, convergencia y divergencia. Son dos conceptos esenciales para una integral impropia, ¿ya? Entonces una integral, si el resultado nos da un número real, en este caso vamos a tener que la integral es convergente, y si no nos da un número real, es decir, que nos da infinito positivo o infinito negativo, entonces vamos a tener en este caso que la integral es divergente, o simplemente decimos que la integral diverge. ¿De acuerdo? Bien, entonces les decía de nuevo en la clase anterior que existen algunos mecanismos que nos van a permitir, sin calcular la integral, poder saber inmediatamente si la integral converge o si la integral diverge, sin necesidad de resolver la integral y sin calcular el límite, ¿de acuerdo? Entonces, a ese tipo de
herramientas, vamos a llamarlas criterios, ¿ya? Entonces son los criterios de convergencia para integrales impropias. Entonces hay una serie de condiciones que la función tiene que verificar para poder usar esos criterios, y basado en esos criterios uno puede decidir directamente o por simple inspección, con ayuda de algunos teoremas, si la integral converge, es decir, queda un número real, o si explota en más o menos infinito o diverge. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero hablar el día de hoy, los diferentes criterios de convergencia que existen para las integrales impropias. Entonces, hablemos de los criterios de convergencia. Entonces, les decía de nuevo que son herramientas que nos van a permitir saber si una integral impropia converge o diverge. Entonces, para ello vamos a enunciar distintos ejemplos, ¿verdad? Entonces, en los ejemplos anteriores, generalmente siempre estábamos tratando de calcular, y siempre se podía calcular las integrales aunque tuviera un infinito positivo o un infinito negativo en los extremos de integración. Siempre era como posible. Sin embargo, existen algunas integrales que, por la naturaleza que tienen, por la naturaleza, por su estructura algebraica tal vez, puede ser, no se pueden calcular a través de los métodos que conocemos. Ninguna de las técnicas que conocemos, ni integración por partes, ni por sustitución trigonométrica, van a funcionar, ¿ya? Ninguna nos va a permitir. Entonces, para ella, dado que no podemos calcularla, al menos usando las diferentes técnicas de integración, entonces necesitamos tener alguna herramienta o algún criterio para poder al menos saber si estas integrales convergen o divergen. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de ese tipo de integrales impropias que, por más que ustedes traten de hacerlo, no van a poder de ninguna manera resolver. ¿Ya? Entonces, ejemplos de integrales impropias que no se pueden resolver vía técnicas de integración. Al menos las estándar. Entonces, ninguna va a funcionar. Ninguna de las que conocemos, ninguna de las técnicas, ni por partes, ni sustitución trigonométrica, ninguna va a dar un resultado, nos va a permitir calcular el valor de la integral. Entonces, veamos un primer ejemplo. Entonces voy a insertar aquí una integral que conozco hace mucho tiempo y que muchas veces me puse en la tarea de ver si podía calcularla, y ahí me gasté muchas semanas y al final me di cuenta, bueno, pero eso, hablando en mi época de estudiante. Entonces esta integral, la integral que va desde 0 hasta el infinito positivo, ¿ve? Claramente es una integral impropia porque tiene uno de los límites de integración que explota, ¿ya? Entonces lo que lo hace distinta es esto, exponencial de x elevado a la 2. ¿Ya? Esta integral no la vamos a poder resolver, no vamos a poder usar ninguna de las técnicas que conocemos para poder determinar el valor. Entonces, para ello, generalmente uno recurre a, para resolver estas integrales, uno recurre a métodos numéricos. Uno puede hacer, bueno, en este caso, la idea de los rectángulos es un poco difícil de adaptar, porque recuerden que estamos integrando desde 0 hasta infinito. En las integrales que podíamos hacer a través de las fórmulas de error, generalmente teníamos un intervalo acotado, y uno podía ese intervalo acotado dividirlo en n rectángulos y considerar una cantidad considerable de rectángulos para obtener una muy buena aproximación. Pero en este caso, como tenemos que estamos integrando desde 0 hasta infinito positivo, es muy difícil tener una cantidad de rectángulos que vaya a tender, en este caso, al infinito. Entonces, si gráficamente vemos lo que estamos tratando de calcular, vamos a darnos cuenta un poco de la idea. Sabemos que la interpretación geométrica de las integrales
definida sobre determinados intervalos, abiertos, cerrados, y ahora hemos visto que también podemos tener intervalos no acotados. Sabemos que la interpretación geométrica es el área bajo la curva. Entonces, si aquí dibujamos la curva exponencial de x elevado a la 2, entonces en el fondo estamos tratando de calcular toda esta área que voy a permitirme dibujar, si es que puedo. Toda esta área que va, toda esta porción de área. Entonces ahí no tenemos ninguna clase de control, ¿ya? Entonces no podemos de alguna manera hacer una cantidad considerable de rectángulos para poder saber qué es lo que ocurre con esa integral. ¿Sí? Entonces es bastante complicado, no tenemos la certeza sobre si ella converge o diverge. Entonces, la única manera es haciendo métodos numéricos o recurriendo quizás a sistemas algebraicos computacionales. Entonces hay muchos, lo que llaman SAC. Entonces uno puede recurrir a algún software y uno puede introducir esta integral y el software va a tratar de resolverla, pero no es algo que podamos hacer de forma analítica, no vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para esa integral, entonces, además de esa, existen otras que, similarmente a esa, no vamos a poder hacerla. Ya entonces, es necesario, a pesar de que no podamos calcular el valor de algunas, entonces podemos usar algunos criterios que nos van a permitir decidir si esas integrales probablemente nos va a dar un número real o si no nos va a dar un número real. Entonces, esa información es relevante. Entonces, para ello vamos a introducir este primer teorema que se llama teorema de comparación directa. Entonces, vamos a leer lo que dicen las hipótesis. Entonces, solo bajo algunas condiciones funciona este teorema. Entonces, hay que tener claro para qué condiciones funciona. Entonces, nos plantea este escenario que tenemos dos funciones, f y g, que están definidas sobre un intervalo cerrado que va desde a hasta el infinito. Un intervalo que no es acotado, claramente. Le estamos pidiendo además a esas funciones que sean continuas y además que cumplan la siguiente condición. Cumplan la condición de que 0 es menor o igual que f y f es menor o igual que g. Y que tanto g como f son positivas. ¿De acuerdo? Entonces le estamos pidiendo que sean no negativas. Eso es lo que le estamos pidiendo. Entonces, si eso se cumple para todo x que sea mayor o igual que a. Entonces, miren lo que dice el teorema. El teorema va a decir lo siguiente. El teorema dice que si la integral sobre g desde a hasta el infinito positivo converge, eso automáticamente va a implicar que también la integral de f también converge. Yo estoy tratando de estudiar la convergencia, en este caso, de f. Busco una función g que sea cota superior, ¿de acuerdo? Entonces, trato de resolver la integral impropia sobre g. Y miro si me da un número real. Entonces, si me da un número real, entonces, automáticamente por el teorema, lo que me va a decir es que la integral de f también me va a dar un número real, a pesar de que la integral de f no la pueda calcular a través de los métodos analíticos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice. Y la parte de abajo es un poco el contrarrecíproco. Dice ahora lo contrario, que si esta integral de f, si yo la calculo desde a hasta el infinito, diverge, es decir, que da infinito positivo o infinito negativo, entonces automáticamente la función, que en este caso es la cota superior, la integral de esa función desde a hasta infinito, también va a diverger. Entonces, eso plantea este criterio de comparación directa. Entonces, esta herramienta solamente va a funcionar para funciones que sean no negativas, ¿ya? Solo para funciones, en este caso, que sean mayores o iguales a 0, tanto f como g, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como lo importante aquí.
Bien, entonces vamos a esbozar un poco la demostración de este teorema. Vamos a demostrar la primera parte, que dice que si la integral impropia sobre g converge, entonces la integral sobre f converge. Ya, porque la otra es un contrarrecíproco y a nivel de equivalencias lógicas, tanto si tenemos una implicación de la forma P entonces Q, entonces no Q implica no P siempre, ¿ya? En este caso. Entonces es suficiente mostrar solamente la implicación que está en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar una idea. ¿Ya? Entonces, primero vamos a considerar una función phi que toma valores en B y me calcula la integral desde A, que A es fijo, hasta ese número real B. ¿Ya? Es un poco como el f grande que teníamos en las diferentes funciones para esbozar el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Entonces ahora tengo una función phi que me envía el b al extremo superior de la integral. Entonces, sabemos que f está definida para valores mayores o iguales que a. Eso lo sabemos por hipótesis, ¿ya? Está definida, tanto f y g está definida para el intervalo que va desde a hasta infinito positivo. Entonces, esta función, si calculamos la derivada, en este caso, vamos a obtener que va a ser siempre, en este caso, positiva, por lo tanto, va a ser una función que es creciente. Y similarmente, lo mismo va a pasar con g, ¿ya? Entonces, por hipótesis sabemos que f es menor o igual que g, y nosotros sabemos por propiedad de la integral que si f es menor que g, entonces, ¿qué pasa con las integrales? Bueno, la integral de f, por supuesto que tiene que ser menor o igual que la integral de g. Es como que respeta un poco el orden, la integral. Entonces, vamos a tener que la integral desde a hasta b de f es menor o igual que la integral de g, ¿ya? Esta integral de g solamente va desde a hasta un número real b, que es mayor que a. Pero si queremos compararlas, en este caso con una integral que tenga un intervalo más grande, que abarque valores más grandes que b, entonces por supuesto que va a ser menor o igual que esta, que aborda no solo desde a hasta b, sino que aborda desde a hasta el infinito, es decir, que esta está considerando más área en el fondo, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que esta integral que va desde a hasta b de f de x es menor o igual que una constante real. Eso es lo que tenemos. Ya entonces en el fondo estamos diciendo que esta integral es acotada. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. Y si es acotada, si tenemos una cantidad de números reales, en este caso eh, podemos también de hecho hablar del supremo. ¿Ya? Porque en el fondo el L que está aquí actúa como una cota superior, ¿ya? Es una cota superior en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si, si sabemos que este valor, ¿verdad? Solamente considera desde A hasta B, para cualquier B, entonces, en la medida que yo voy considerando valores más grandes de B, me voy acercando cada vez más al infinito. Entonces quiere decir que este valor va a ser una cota superior. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el supremo de todas las integrales que van desde a hasta b con b mayor que a tiene que ser justamente esta integral, ¿ya? Entonces tenemos garantía de la existencia del supremo. Entonces el supremo de esta integral que va desde a hasta b considerando todos los b que sean mayores que a, necesariamente tiene que ser esta integral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que vamos a tener que todo eso, toda esa integral que va desde a hasta infinito, necesariamente tiene que ser menor o igual que una constante real.
Y eso lo que estamos diciendo es que en realidad no puede ser infinito, ni tampoco puede ser menos infinito. Entonces, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Bueno, que converge también, ¿ya? Entonces, con eso queda demostrado, ¿ya? La otra parte uno la puede demostrar vía contrarrecíproco, ¿ya? Porque es equivalente un poco a la primera afirmación. Bien, además, en la hipótesis uno puede también darse cuenta que podemos considerar incluso valores de x mayores o igual que un m para algún m positivo. También es una observación que podemos hacer. Entonces, vamos a ver cómo funciona este criterio en acción. ¿Ya? Entonces, veamos lo que dice el ejemplo número 6. Dice, muestre que la integral desde 1 hasta infinito de 1 partido por x elevado a la 4 más 1 de x es convergente. ¿Ya? Entonces no nos está pidiendo calcular la integral, nos está pidiendo que digamos si es convergente, si nos da un número real o si no nos da un número real. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo, no tenemos que calcular la integral. Entonces, para ello vamos a usar el criterio de comparación directa que acabamos de mostrar. Entonces voy a escribirla aquí en mi Word y vamos a hacerlo. Entonces quiero que presten mucha atención a esto, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí, criterio de comparación directa, y voy a escribir ese problema ya, y lo vamos a ver cómo lo aplicamos en esa situación. Entonces, el ejercicio lo que plantea es esto. A ver, volvamos acá, muestre que la integral es convergente. La integral que va desde 1 hasta infinito, de 1 partido por x elevado a la 4 más 1. Es convergente. Entonces el ejercicio ya nos está diciendo que es convergente, pero nosotros tenemos que demostrarlo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a demostrar? Tenemos dos opciones. La primera es calcular la integral, que no sabemos ni siquiera si a través de los métodos que conocemos podemos calcularla, ¿ya? Entonces, si vamos allá al criterio, el criterio lo que establece es esto. Voy a escribir aquí el criterio para tenerlo a la mano. Tenemos f de x menor o igual que g. Tenemos que identificar quién hace el rol de f y quién hace el rol de g. Y ambos positivos. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que... Voy a escribir aquí las integrales. Tenemos que si la integral desde a hasta infinito de, en este caso, de g de x converge, implica que entonces la integral de f converge. Revisemos. Sí, si la integral de g converge, entonces la integral de f converge, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Tenemos que identificar quién hace el rol de f y quién hace el rol de g, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que quien nos va a dar la información es la función g. Entonces, nosotros vamos a asumir que esta función que está aquí es el f. Entonces, solución sea f de x igual a esto. Entonces, esa es nuestra f, ¿ya? Yo necesito encontrar, entonces, necesitamos encontrar g de tal manera que sea una cota
tal que f sea menor o igual que g. ¿Mm? Eso es lo que necesitamos encontrar. ¿Ya? Entonces vamos a jugar un poco con vamos a jugar un poco con desigualdades. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la función x elevado a la 4 es menor o igual que la función x elevado a la 4 más 1, ¿cierto? Eso lo sabemos, eso se cumple para todo x mayor o igual que 1. Eso se cumple siempre. ¿No? Esa desigualdad se cumple. Si tengo x elevado a la 4 y tengo x elevado a la 4 y le sumo 1, ¿quién es más grande? Claramente x elevado a la 4 en este caso es mayor. Entonces tenemos eso. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces hay una propiedad de los números reales que hay que recordar, que es la siguiente. Si a es menor o igual que b, entonces yo puedo invertir la fracción como con 1 partido con a, y se cambia el sentido aquí. Mayor o igual que 1 partido por b. Cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, aplicando esa propiedad, con esta desigualdad, va a cambiar el sentido. ¿Ya? Entonces va a quedar que 1 partido por x elevado a la 4 va a ser mayor. Cambia el sentido de la desigualdad. Aquí está menor y aquí va a quedar de nuevo 1 partido por eso. Vamos a escribirlo como fracción. Parece que no. Ya, vamos a escribirlo normal. Ya, entonces tenemos eso. Entonces, ¿quién viene siendo este? Este viene siendo f y este viene siendo el g que estábamos buscando. ¿Sí? Encontramos una función que está por arriba, en este caso, de f. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me dice el teorema es que yo tengo que estudiar la integral sobre g. Si logro demostrar que es convergente, entonces automáticamente puedo afirmar que la integral sobre f, que es la que estoy buscando, también converge. Entonces, en lugar de yo estudiar esta integral que está sobre 1 partido por x elevado a la 4, en lugar de estudiar esta integral, yo lo que voy a estudiar es la otra, la que solamente tiene 1 partido por x elevado a la 4. Entonces, luego voy a estudiar esta solamente. ¿Ya? Esa es la integral sobre g. Voy a escribirla aquí para que puedan identificarla. Esta es la que a mí me interesa estudiar, la de g. ¿No? Si logro demostrar que me da un número real, entonces puedo afirmar que esta, que es la que me interesa, también es convergente. Entonces, esta yo la puedo hacer, porque es una integral que es bastante sencilla y que ustedes ya saben cómo se resuelve. Entonces, esto yo lo puedo escribir por su definición de límite. Quito el infinito y pongo el límite cuando una constante tienda a infinito. Entonces voy a usar el k. Límite cuando k tiende a infinito positivo. Reescribo la integral de nuevo, pero voy sin el infinito. Ahora la integral va a ir desde 1 hasta acá. ¿Ya? Entonces esta integral yo debo resolverla, que es una integral que es sencilla. ¿Cuánto da la integral de 1 partido por x elevado a la 4? Sabemos que eso lo puedo reescribir como x elevado a la menos 4. ¿Sí? Y es una de las integrales que hemos hecho en clase, que es bastante sencilla. Y eso nos da x elevado a la menos 5 partido por menos 5. Entonces ahora tengo que aplicar el primer teorema fundamental del cálculo, bueno, el segundo, en su segunda versión, que nos dice que
ahora tenemos que evaluar el límite superior y el límite inferior. Entonces quedaría la integral evaluada desde 1 hasta k. Entonces, reemplazando los valores nos queda, la primera expresión sería 1 partido por menos 5, o sea, menos un quinto. Y la otra expresión sería más 1 partido por 5k elevado a la 5. ¿Mm? Eso es lo que nos da al reemplazar primero reemplazando el k nos daría esto, y al reemplazar el 1 nos quedaría en este caso un quinto negativo, pero con el menos de la fórmula queda solo un quinto. Eso es lo que nos da. Entonces ahora, para resolver esta integral, tenemos que evaluar el límite, cuando k tiende a 0. Entonces reemplazo el valor que obtuvimos de la integral, entonces nos va a quedar límite cuando k tiende a infinito de la expresión que obtuvimos arriba, que es esta. Y es un límite que nosotros podemos claramente resolver sin ninguna dificultad, porque hemos visto quizás en este curso, quizás en otros cursos, que el límite de las funciones que tienen la forma 1 partido por k elevado a la algo siempre van a 0. Entonces, este límite daría 0 más un quinto. Y 0 más un quinto es un quinto. Y eso claramente pertenece a los reales. Entonces, nos dio que esta integral sobre g nos dio un número real. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la integral sobre g es convergente. Entonces, si la integral sobre g, como la integral sobre g nos dio convergente, entonces, ahora por el teorema de convergencia automáticamente, tenemos que la integral que estamos buscando es también convergente. ¿Ya? Entonces, es convergente, no necesitamos calcularla para saber que nos va a dar un número al final. Entonces, la clave está en buscar una función. Si queremos mostrar que una integral impropia es convergente, hay que buscar una función g que sea una cota superior. ¿Ya? Y eso lo hacemos jugando siempre con desigualdades. De hecho, podemos hacer otro, para que quede un poco la idea más clara. Ya, pero aquí no vamos a decir si es convergente, solo vamos a decir decida si la integral es convergente o no. Ya, entonces solución, pero vamos a cambiar por supuesto que la función. Vamos a poner algo más interesante. Hasta infinito. Bien, entonces queremos evaluar esa integral. Ya, entonces tenemos que buscar una función que sea, nuestra función f claramente es esta. Siempre va a ser esta. Esta viene siendo nuestra f. Tenemos que buscar una función g de tal suerte que cumpla con esas condiciones. ¿Y cómo la encontramos? Bueno, jugando con desigualdades. Por ejemplo, ¿cómo es, en este caso, x elevado a la 10
menos un octavo en relación con, en este caso, bueno, vamos a ver si este es el mejor ejemplo para mostrarlo. Ok, vamos a cambiar aquí para que tenga sentido. Más, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo es x elevado a la 10 más un octavo en relación, por ejemplo, con x elevado a la 10? ¿Cómo es en relación? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Quién es mayor? Claramente es mayor este porque tiene un octavo más. Entonces, vamos a tener que x elevado a la 10 es menor o igual, en este caso, que x elevado a la 10 más un octavo. Tenemos eso, ¿ya? Y por la propiedad que mostré previamente, podemos invertir aquí la fracción. Entonces, lo que tenemos es que 1 partido x elevado a la 10 es menor o igual que 1 partido x elevado a la 10 más un octavo. Pero aquí, por supuesto que cambia el sentido de la desigualdad. Eso es lo importante, recordar que hay que cambiar siempre el sentido de la desigualdad, porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar en serios problemas. Ya entonces, quiere decir que la función g que yo estaba buscando en este caso era esta. 1 partido por x elevado a la 10. Entonces, en lugar de resolver esta integral, solo voy a resolver la misma integral, pero solo con x elevado a la 10. Ya voy a centrar mi atención en esa integral y voy a ver qué pasa. Si converge, si me da un número real, entonces también esta me va a dar un número real, aunque no la calcule. Voy a poder usar el teorema del criterio de comparación directa y voy a poder afirmar que, por lo tanto, la de arriba también converge. Entonces, tenemos que resolverla. Entonces, esta integral se puede reescribir como un límite, como el límite. Voy a usar otra letra para variar, voy a usar el a. Cuando a tiende a más infinito, integral desde 3 hasta a de 1 partido por x elevado a la 10 de x. ¿Ya? Entonces, debo resolver la integral que está aquí, que es bastante sencilla, y después aplicar el límite. Entonces, esta integral la puedo reescribir de nuevo como x elevado a la menos 10. Y es una integral que yo puedo resolver usando las técnicas de integración que conocemos, ¿verdad? En este caso es una integral que se puede hacer de forma directa. Entonces la resolvemos y eso nos daría x elevado a la, en este caso, menos 9, partido por menos 9. Y entonces por el segundo teorema fundamental del cálculo nos queda que ese valor, que es la antiderivada, va a estar evaluado entre el límite inferior de la integral, que es 3, y el límite superior, en este caso, que es a. Entonces, al evaluar el a, vamos a tener menos un noveno, bueno, menos 1 partido por a elevado a la 9, menos, al evaluar el 3, quedaría, en este caso, más 1 partido por, en este caso, 3 elevado a la 9. 1 partido por 3 elevado a la 9. Y eso sería lo que nos daría, ¿ya? Entonces, ahora hay que calcular el límite. Entonces, para resolver esta integral, hay que calcular el límite. Entonces nos quedaría límite cuando a tiende a infinito de esta expresión que obtuvimos de la integral. Que es justamente
menos 1 partido por a elevado a la 9 más 1 partido por 3 elevado a la 9. Entonces, al resolver este límite, de nuevo, las expresiones de la forma 1 partido por a la 9, cuando a tiende a infinito, se van a 0. Entonces nos queda 0 más 1 partido por 3 elevado a la 9. ¿Sí? Pero aquí estamos, parece que olvidamos algo aquí, el 1 noveno, aquí va a 9, y aquí va a 9, sí, que multiplica eso, y aquí 9, que multiplica 3 elevado a la 9, entonces nos queda 9 multiplicado por 3 elevado a la 9. Eso por supuesto que va a dar 1 partido por 9 multiplicado por 3 elevado a la 9. Y eso es un número real, ¿sí? Un número real. Entonces lo que estamos diciendo en el fondo es que esta integral, por lo tanto, esta integral converge. Converge, y entonces ahora, finalmente, por el criterio de comparación, tenemos que la otra integral también que era exactamente igual, solo que tenía aquí más un octavo. Entonces, esta también converge. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre si esta integral era convergente o no, en este caso nos dio que sí es convergente. ¿Ya? Entonces, esa es la dinámica, tratar de jugar siempre con desigualdades, ¿de acuerdo? Para poder obtener esa función g que nos va a permitir que va a ser una integral que va a ser mucho más sencilla que esta, que probablemente no la vamos a poder calcular usando vía métodos analíticos. Bien, entonces avancemos. Nos habíamos quedado por aquí. Bueno, aquí hay otro ejercicio. El ejercicio 7 dice, muestre que la integral desde 1 hasta infinito de exponencial de Euler elevado a la menos x a la 2 es convergente. Entonces, hay que hacerlo ya. Entonces ahora tenemos ejercicio, muestre que la integral, ahora tenemos esta integral exponencial de Euler a la menos x elevado a la 2 es convergente. ¿Ya? Solución. Entonces, de nuevo, tenemos que buscar una función, bueno, pero allá en el ejercicio iba desde 1 hasta infinito. Tenemos que buscar una función f de nuevo, que es nuestro f de x. Tenemos que buscar de nuevo una función g que sea una cota inferior. Ya, tenemos que buscar esta función g. No sabemos cuál es, ¿ya? Entonces, pero podemos jugar incluso con algunos valores. Por ejemplo, sabemos que x es menor o igual que x elevado a la 2. Eso lo sabemos que es cierto para todo x mayor o igual que 1. Se cumple. Si x vale 1, entonces tenemos que 1 es igual a 1. Y eso lo podemos ver gráficamente también. A ver. Vamos a ver qué pasa. La función x elevado a la 2, aquí está, y la función y igual a x. Pero solamente vamos a considerar valores mayores que 1, es decir, valores aquí en este marco. Valores a la derecha de esta línea
de color azul. ¿Ya? Entonces vemos que la parábola, por supuesto, es mayor o igual que la recta, para valores mayores o iguales que 1. Entonces la parábola siempre está por arriba de la línea recta, para valores de x mayores que 1, mayores o iguales. Entonces se cumple. Ya la parábola siempre va a mayor. Ya entonces a partir de aquí, tenemos el x elevado a la 2, se puede multiplicar por menos 1 para que salga de alguna manera el menos. Si multiplicamos por menos 1, entonces obtenemos que al multiplicar por menos 1 una desigualdad, se cambia el sentido de la desigualdad de la siguiente manera, que haría que menos x es mayor o igual que x elevado a la 2 negativo. ¿Sí? Y puedo aplicar exponenciales elevando a e elevado a la cada una de esas cosas, entonces me queda que e elevado a la esto, a la menos x, va a ser e elevado a la menos x elevado a la 2. Sucede que la función exponencial natural es una función que es claramente, en este caso, a ver, la función exponencial es una función que es decreciente. Vamos a ver. Ahora vamos a olvidarnos de esto y vamos a ver cómo se comporta la función exponencial. E igual a e elevado a la exponencial de x. Entonces vemos que es una función que si tomo, por ejemplo, 0 más chico que 1, entonces la imagen del 0 es más chica que la imagen de 1. Es una función que respeta el orden, es creciente. Entonces, si aquí tenemos que x elevado a la también, en este caso, más chico que la imagen de... Esto es por monotonía de la función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo mi candidato a G. Este que está aquí es una superior para... porque está por arriba de exponencial de x elevado a la 2. Entonces, ahora no voy a centrar mi atención en calcular esa integral, sino que en lugar de ello voy a calcular la integral de G, pero G es exponencial de X. Entonces ahora voy a dedicar, luego la integral sobre G, como sigue. Entonces ahora voy a calcular esta integral. Entonces esta integral la podemos reescribir como un límite. Podemos reescribir como un límite cuando tomemos otra m, cuando m tiende a más infinito, la integral que va desde 1 hasta más infinito de exponencial elevado a la menos x. Pero ahora quito el infinito porque lo voy a reemplazar por la constante. Entonces ahora solo queda la integral desde 1 hasta m de exponencial de x, Entonces solo voy a resolver esta integral y después voy a resolver el correspondiente límite. Entonces voy a resolverla por aquí. Entonces sería integral que va desde 1 hasta m de exponencial de menos x de x. Y aquí tengo que usar integración por partes, por sustitución o por cambio de variable, que en el fondo es lo mismo. La integral va a dar exponencial de menos exponencial de menos x. ¿Sí? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, quedaría evaluado desde 1 hasta m. Entonces, reemplazo el límite superior, es decir, menos exponencial de menos m, menos de la regla con el menos de la función daría más exponencial de 1. De menos 1 en este caso. Entonces esto lo puedo reescribir como menos 1 partido por exponencial de m más
1 partido por e. Entonces, para resolver esta integral, solo voy a cambiar el límite por la expresión que ya calculé previamente. Entonces, quedaría límite cuando m tiende a infinito de esta expresión que ya encontré previamente. Y vamos a ver qué pasa cuando m tiende a una cantidad muy grande positiva. Entonces sabemos que la función exponencial es una función que es creciente. Y la función exponencial, cuando m tiende a infinito, va a infinito. Entonces, en el fondo tenemos 1 partido por una cantidad muy grande, y eso es 0. ¿Ya? Entonces quedaría 0 más 1 partido por e. Y eso es 1 partido por e. Y 1 partido por e, por supuesto que es un número real. Entonces, en el fondo estamos diciendo que la integral esta, que es más sencilla, converge. Entonces, esta integral, por lo tanto, esta integral converge. Y para finalizar, entonces, como esta, que es la integral de g de la función, que es en este caso cota superior, es convergente, entonces la integral de la función más, que está más por debajo, también es convergente. Entonces, finalmente, por el teorema, por el criterio de convergencia directa, se sigue que la otra, que era la que nos estaban preguntando, que era menos x elevado a 2, también. Entonces de eso se trata. En lugar de calcular una integral que puede ser compleja por métodos analíticos, en este caso uno trata de acotar superiormente por una integral que uno conozca y que sea más accesible y que sí pueda uno resolver por métodos elementales, y ahí uno puede concluir que, aunque esta no la podemos calcular usando métodos elementales, lo que sí podemos hacer con ella es tener la certeza de que si la calculamos, o sea, si la calculamos a través de algún método numérico, nos va a dar un número real. ¿Ya? Esa es la certeza que nos da el criterio de convergencia directa. Bien, ese es uno de los teoremas más importantes del teorema. Ambas sean no negativas. Esa es la única restricción que hasta ahora tenemos, porque entonces no podríamos hacerlo, por ejemplo, para funciones que sean negativas, no podríamos como aplicar este criterio de comparación directa, porque tiene que cumplir tanto la función f y g sean no negativas, ¿de acuerdo? Entonces quizás es como la restricción que tiene. A ser un poco más activos que ese primero que vimos. Entonces, para ello vamos a enunciar este teorema, que es el teorema 8, que se llama criterio de convergencia en el límite. ¿Ya? Entonces, ahora, de nuevo, las mismas condiciones, f y g, definidas sobre un intervalo no atado hacia la derecha. Le pedimos que ambas sean continuas, de nuevo, no negativas, las mismas hipótesis que arriba, pero ahora le vamos a pedir lo siguiente, algo bien interesante, que el límite, cuando x tiende a infinito, de f por g, nos dé un número real positivo. Entonces, miren lo que va a pasar. Si tenemos esto, de que el límite de este cociente nos da un número real, entonces vamos a tener que la integral de f va a ser convergente si y solo si la integral de g es también convergente. ¿Ya? Entonces, voy a mostrar un poco la demostración de esto y
ver cómo aplicar este criterio de convergencia en el límite para ejercicios particulares. Entonces, la hipótesis que establece es que es un límite, ¿ya? Entonces tengo que escribir la definición de límite cuando x tiende a infinito de, recuerden, para todo si existe un delta, solo que ahora tenemos que la variable tiende a infinito, entonces también hay una definición en el sentido de epsilon delta para límites en el infinito. Y es la siguiente, para todo positivo existe un m positivo, x es mayor que m, entonces la diferencia entre f partido g menos l es menor que epsilon. Esto se sigue de la definición del límite en el infinito, ¿ya? Que vimos allá, o que ustedes vieron con quizás otro colega en cálculo diferencial. Entonces, esta desigualdad que está aquí se puede de alguna manera expandir usando las propiedades que conocemos de valor absoluto. Entonces ya tenemos esta expresión. Tenemos valor absoluto de f de x, g de x, menos gl, menor que epsilon. Sí, eso es lo que tenemos. Entonces, por propiedades de valor absoluto, si recordamos las propiedades de valor absoluto, si valor absoluto de z es menor o igual que un k, y ksk es mayor o igual a 0, entonces eso implica que el z está entre menos k y k. Eso por propiedad de valor absoluto. Ya, entonces podemos aplicar eso asumiendo que lo de adentro es z y asumiendo que el epsilon es el k. Entonces quedaría que menos epsilon es estrictamente menor que lo que está dentro, que es f de x partido por l. Esto a su vez es menor que epsilon. ¿Sí? Eso. Entonces ahora con el L también podemos jugar. Podemos incluso sumar L en todas las direcciones. En cada uno de los miembros de la desigualdad, entonces aquí sería más L. Aquí se va a 0, desaparece y aquí queda epsilon más L. Y las condiciones que teníamos en la hipótesis sobre la función f y g eran que ambas eran no negativas. Quiere decir que tanto f como g son cantidades positivas y no nulas. Entonces, si g es una cantidad positiva, yo puedo multiplicar en todas las direcciones, en cada uno de los miembros por g, y no me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar por un lado, si multiplico por g en ambos lados, me va a quedar epsilon menos epsilon más l multiplicado por g. Aquí, por supuesto que se va a cancelar con el g de abajo y me va a quedar solamente f. Y aquí me va a quedar epsilon más l multiplicado por g. Eso es lo que nos queda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la conclusión de ahí? Entonces, si consideramos un epsilon lo suficientemente pequeño, de tal suerte que esta cantidad sea positiva, porque el epsilon es arbitrario, entonces si consideramos un epsilon no quiero escribir mal, tal que cumpla con la condición de que epsilon más L sea positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta desigualdad de aquí? Si es positiva, entonces va a ocurrir que vamos a tener esta desigualdad. Vamos a tener que f es menor o igual que una constante multiplicada por g. ¿Ya? Entonces, tenemos de alguna manera que f es menor o igual que g. Entonces, podemos aplicar el teorema anterior, el criterio de comparación directa. Entonces, si aplicamos el criterio por aplicación del criterio de comparación directa,
Entonces vamos a tener que, por supuesto que la integral vamos a escribirlo acá abajo. Vamos a tener entonces que la integral desde a hasta el infinito positivo de g x converge, entonces vamos a tener que también la integral sobre g converge, de f converge. Entonces tenemos un sentido, ¿ya? Tendríamos entonces el sentido que dice que si g converge, entonces implica f converge. Ya, y el otro sentido también se puede demostrar de forma similar. Ahora, considerando de tal manera que L menos epsilon sea una cantidad, en este caso, suficientemente pequeña y de tal manera que el L más epsilon ahora sea positivo también, ¿ya? Y entonces vamos a tener la otra desigualdad y de nuevo podemos aplicar el criterio de comparación y vamos a tener ahora que si G, la desigualdad contraria, la implicación contraria. Entonces aquí consideramos que L epsilon más L era una cantidad positiva. Y si ahora hacemos el mismo razonamiento pero ahora que sea menos epsilon más L positivo, entonces ahora vamos a tener que G, vamos a tener esta desigualdad, es menor que F. Y por aplicación del criterio de comparación, vamos a tener entonces que si la integral de F converge, entonces la integral de G converge. Entonces, G, si la integral de G converge, implica que la integral de F converge. Y acá obtuvimos que si la integral de F converge, implica la integral de G converge. Entonces, estas dos las puedo escribir como un sí, solo sí. Entonces, reescribiendo, tenemos quito el entonces y pongo un sí, solo sí. Porque se cumplen ambas vías. ¿Ya? Entonces, si la de F converge, implica que la de G converge. Y si la de G converge, implica que la de F converge. Entonces, es un sí, solo sí. Entonces, con esto queda entonces demostrado. ¿No? Es una demostración bastante bonita, para mi gusto. Entonces, voy a escribirlo aquí como detalles de la demostración para que ustedes puedan consultarlo en el futuro. Del teorema del criterio del límite. ¿Sí? Para que puedan quizás chequearlo y ver cómo es el asunto. ¿Ya? Entonces la clave está quizás en esto, en la elección de los epsilon. Como tenemos libertad de elección para los epsilon, entonces uno puede considerarlo suficientemente pequeño, de tal manera que se garantice que el L más el S epsilon, que puede ser tan pequeño como uno quiera, sea positivo, o que L menos epsilon sea también positivo. Bien, entonces eso es la demostración. Entonces, bueno, aquí hay una observación antes de mostrar quizás un ejercicio. Si en este teorema de criterio de convergencia del límite, en particular el L es 0, entonces la conclusión que vamos a tener es que si es 0, vamos a tener entonces solamente una de las implicaciones. Vamos a tener que solamente vamos a tener que la integral de G converge. Si la integral de G converge, entonces la de F converge. Vamos a tener solamente la dirección que va a ver, en este caso, de
de derecha a izquierda. Vamos a tener que esta implica esta, si el L vale 0. Entonces, vamos a escribir eso allá para tenerlo puntualizado. Vamos a escribir esas dos cosas. Entonces, criterio del límite. Entonces vamos a escribirlo aquí. Primer requisito que el límite cuando x tiende a más infinito de f partido por g sea L y L positivo. Entonces, si eso se cumple, entonces se cumplen este condicional. Esa es la primera parte. Y lo otro que decía en la observación era que si el L no nos daba una cantidad positiva, sino que nos daba 0, entonces solo se cumple en esta dirección. Solamente desde G en esta vía de izquierda a derecha, pero al revés no se cumple si el límite no da 0. Entonces, bueno, veamos esto en un ejercicio, cómo aplicarlo. Entonces, ejercicio. Determine si la integral converge. Entonces vamos a buscar una que pueda ser interesante. Me parece que ahí en la lámina me parece que hay una. Ya, entonces vamos a ver cuál es. A ver, aquí está. 1 partido por x elevado a la 3 menos un medio. De 0 hasta infinito. A ver. Sí, esa es. Entonces yo quiero saber si converge o diverge. ¿Ya? Pues solución. Entonces yo tengo que buscar, en este caso, una función f que cuando haga el cociente y el límite me dé un número real positivo. Tengo que buscar esas condiciones. Entonces, lo que vamos a asumir en este caso es que este va a ser nuestro f. O puede ser, bueno, en este caso, sea, vamos a escribirlo aquí, sea g. Vamos a asumir que nuestra función ahí, que la función que aparece en el integrando es el g. Ok, vamos a asumir eso. Entonces, yo necesito encontrar una función f. Necesitamos encontrar una función f tal que ocurra lo siguiente, tal que ocurra las condiciones, que el límite del cociente de las dos de un L que sea positivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la respuesta es bastante elemental. Hay que recordar un poco cómo funcionan los límites de los polinomios. ¿Recuerdan? Entonces, recordar lo siguiente. O sea, ya cuando veíamos límites en cálculo 1, había un tipo especial de límites que eran de carácter polinómico. No sé si recuerdan que teníamos un polinomio P y un polinomio Q. Y habían algunas condiciones para saber directamente y mentalmente, de hecho, cómo calcular esos límites. Entonces, habían tres posibilidades. La primera posibilidad era que nos diera a su n partido con b sub n. Y esto lo podemos saber si el grado de p era exactamente igual al grado de q. La otra posibilidad era que nos diera 0. Y eso ocurría si el grado de p era menor que el grado de q. Y la última posibilidad era más o menos infinito.
Y eso ocurría si el grado de P era más grado. Un ejemplo para recordar esto. No sé si recuerdan, por ejemplo, yo quiero saber, bueno, A sub n y B sub n son los coeficientes principales. O sea, los coeficientes de la variable del máximo exponente. Principales de P y Q. Entonces, un ejemplo sencillo de eso, para refrescar un poco la memoria. Por ejemplo, x elevado a la 5 más 3x elevado a la 2 más x menos 1000 partido por menos 6x elevado a la 5 más 9x elevado a la 4 más 6x elevado a la 3 menos 11x elevado a la 2 más 13x menos 23. Entonces yo quiero calcular ese límite. Entonces la pregunta es cómo hacemos para calcularlo. Entonces, ¿y en cuál de los casos cae? Entonces claramente vemos que el grado del polinomio de arriba es exactamente el mismo grado. Arriba tenemos un polinomio de grado 5 y abajo también. Entonces, de acuerdo a esta afirmación, este límite nos va a dar solamente el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal aquí? No aparece, pero uno asume que es 1. Y aquí el coeficiente principal es menos 6. Entonces, la solución sería 1 partido por menos 6, que es menos un sexto. Entonces, esos límites los podemos hacer mentalmente, solo sabiendo, comparando los grados de los polinomios. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, ¿cuál sería una función f adecuada de tal manera que nos dé un límite que sea considerable? Positivo, de hecho. ¿Cuál sería? Entonces, necesito que sea un polinomio que tenga el mismo grado que este. Entonces, ¿cuál tiene que ser necesariamente x elevado a la 3? Para poder usar el hecho de que van a tener coeficientes iguales y voy a poder resolver, garantizar que el límite. Bueno, y a muchos me van a decir, ¿por qué tomo 1 partido por x elevado a la 3 y no x a la 3 directamente? Bueno, la razón es la siguiente, que cuando yo haga la división, por regla de la división, va a ocurrir que 1 partido por eso se van a ir solo va a quedar los coeficientes que van a ser x elevado a la 3. Entonces ahora, si el g es este y el f es el que tenemos abajo, entonces retomando lo anterior, si el g es este y el f es el que está arriba, entonces si quiero hacer este cociente, entonces mira lo que va a ocurrir. Va a quedar límite cuando x tiende a infinito de este cociente. Arriba escribo el f, que es 1 partido por x elevado a la 3. Y abajo escribo el g, que es, en este caso, 1 partido por x elevado a la 3 menos un medio. ¿Ya? Y eso me da, al hacer las operaciones ahí, se van a cancelar. Bueno, no se van a cancelar, sino que en el fondo por regla de división solo van a quedar los polinomios. Entonces arriba va a quedar x elevado a la 3 menos un medio. Y abajo va a quedar x elevado a la 3. Y eso me va a garantizar que este límite, ¿cuánto va a dar? Solamente va a dar el cociente de los coeficientes principales, que es 1 partido por 1, que es 1, y eso es positivo. ¿Ya? Entonces es importante recordar un poco esto
los límites de las funciones cocientes racionales, en este caso, límites de las funciones racionales. Entonces, cumplimos con las condiciones del teorema. Tenemos que es positivo, ¿ya? Entonces, solamente tendría que calcular la integral de la función f. Y si la calculo y me da convergencia, entonces automáticamente voy a tener la convergencia también para la otra. Entonces, por el teorema del límite, de la convergencia del límite, debemos estudiar la convergencia sobre G, sobre f en este caso. Entonces ahora tenemos que calcular las integrales sobre esto. Esto es esta integral de f de x. Estamos integrando desde 0 hasta infinito. Y aquí también vamos a integrar desde 0 hasta infinito. De 1 partido por x elevado a la 3 de x. Ya, entonces tengo que estudiar la convergencia de esta integral. Entonces, si esta integral es convergente, si resulta siendo convergente, entonces la otra también va a ser de alguna manera convergente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerla. Esta integral la puedo reescribir como un límite de nuevo. De hecho, como límites, porque sucede que la función 1 partido por x elevado a la 3 no está definida en 0. Entonces, primero voy a escribirla como el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de la integral que va desde k hasta infinito de x elevado a la menos 3 de x, y luego voy a reescribirlo de nuevo como otro límite, porque ahora tengo el infinito. Límite cuando k tiende a infinito, y por acá el límite cuando, en este caso podemos poner m, cuando m vaya a infinito positivo, y quito el infinito y pongo m. ¿Mm? Entonces solo voy a enfocar mi atención en esta integral, y después voy a evaluar el límite cuando m vaya a infinito, y después el límite cuando k vaya a 0. Entonces esta integral se puede resolver de manera sencilla, que es x elevado a la 2 partido por menos 2, y por el segundo teorema fundamental del cálculo quedaría la integral evaluada en el límite inferior, que es en este caso k, y el límite superior, que en este caso es m. Y eso nos daría lo siguiente, menos 1 partido por m elevado a la 2, más 1 partido por 2, k elevado a la 2. ¿Sí? Eso es lo que nos daría. Entonces ahora tenemos que evaluar el límite. Entonces, para resolver esta integral, tenemos que resolver ese doble límite que tenemos aquí. Entonces implica, primero, límite cuando k tiende a 0 por la derecha. Y después, límite cuando m tiende a infinito positivo de toda esa expresión. Entonces, primero evalúo un límite y después el otro. Entonces si m tiende a infinito, entonces esta expresión va a 0. Entonces nos quedaría solamente el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de la expresión 1 partido por 2 k elevado a la 2. Y esta expresión 1 partido por 2 elevado a la k, sabemos que explota.
en el infinito, cuando K tiende a una cantidad muy pequeña positiva. Entonces, aquí tenemos que da infinito positivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que esta integral diverge. Entonces, luego, esta integral diverge. Entonces, lo que dice el teorema, lo que significa este sí, solo sí, que aparece aquí es que si converge esta, converge esta. Pero si diverge, también diverge. Eso es lo que dice. No solamente la convergencia y convergencia, sino también divergencia. Si uno diverge, el otro también. También significa eso, porque son, digamos que los contrarrecíprocos de esto. Entonces, como en este caso nos dio que la integral diverge, entonces finalmente se sigue por el teorema del límite que entonces automáticamente lo que queríamos encontrar, que era este, x elevado a la 3 menos un medio, también diverge. ¿Ya? Diverge también. Entonces, eso. Esa es la manera en que tenemos que aplicar este criterio, este segundo criterio que se llama criterio del límite. ¿Ya? Tratar de buscar una expresión que tenga el mismo grado de esta y equiparar. Tratar de evaluar el límite en esa expresión, calcular la integral impropia y ver si nos da un número real, entonces la integral en este caso de g también va a ser convergente, porque es un sí solo sí, pero si no nos da un número real, como en este caso, entonces automáticamente la otra integral también no va a converger, o sea que va a diverger, ¿ya? Bien chicos, eso era lo que de alguna manera quería transmitir el día de hoy. Lamento los inconvenientes, lo que sucede es que yo no estoy en Chile ahora mismo, estoy en otro país, entonces tengo por un lado el hecho de que soy recién llegado, estoy instalándome, y recién estoy viendo cómo funcionan todas las cosas y bueno, eso creo que puede ser lo que ha de alguna manera dificultado que podamos hacer la clase presencial y bueno, y además de los problemas de conexión que yo espero que el jueves ya estén de alguna manera solucionados, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos chicos, espero que puedan ver este video las veces que sea necesario para que puedan entender cómo funcionan estos dos criterios que son bien importantes para saber si una integral impropia converge o diverge. Nos vemos entonces el jueves en la hora indicada y si tienen, ya les dije lo que iba a hacer en relación a los certámenes, entonces no se vayan a desesperar. Yo creo que a más tardar el fin de semana ya deberían tener noticias mías sobre los certámenes, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, que tengan feliz resto de eh, tarde, ¿ya? Entonces vamos a finalizar aquí.